algo el mensaje para este día. Pueden tomar asiento, no pueden tomar asiento, no pueden tomar asiento. En reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, así fue enseñado yo desde chiquito. Gracias a Dios, 57 años dentro del camino del Señor. No quiere decir que siempre he tenido una buena relación con el Señor, pero desde niño fui criado en el camino y eso me ha ayudado a perseverar hasta el día de hoy. Amén. Libro de San Lucas, pasaje muy conocido. Capítulo número 4. Y el versículo número 16. ¿Sabe qué? He predicado más de una vez sobre este tema, pero siempre el Señor nos da cosas nuevas por la riqueza que tiene la palabra de Dios. Amén. 4:16, ¿se encontró? Bueno, 3 encontraron. 4:16, ¿encontró? Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en la casa de Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Amén. Señor y Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias porque es alimento para nuestra vida. Gracias porque es fortaleza para nuestra vida. Gracias, Señor, y que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en esta hora para comprender lo que tú nos quieres hablar, Señor, a través de tu palabra. No sea, Señor, mi boca, no sean mis palabras, sino el Espíritu Santo hablando a tu iglesia en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas, todo espíritu perturbador, en el nombre de Jesús lo resistimos. Esta es casa de Dios y puerta del cielo, Señor, y las fuerzas de las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Señor, que seamos enriquecidos por tu palabra. Y Señor, luego de ser llenos, luego de ser enriquecidos, instruidos, enseñados,
que salgamos, Señor, de este lugar dispuestos a ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias. Amén. Ahora sí, tome asiento. ¿A cuántos de ustedes lo identifican por su padre? Lo identifican por el barrio en que nació. Lo identifican por su oficio. Pero no lo identifican como lo que verdaderamente es en este momento. ¿Sabe la gente que somos hijos de Dios? ¿Sabe la gente que somos ministros del Señor? ¿Sabe la gente que somos la iglesia de Cristo que está presente allí en el barrio? Porque cada uno de nosotros, allí donde moramos, somos la iglesia de Cristo y tenemos que dar evidencia y testimonio de que somos esa iglesia. Amén. Una particularidad de Jesús. Hasta que llega este momento, Él viene de atravesar una situación muy especial y muy difícil. Había sido llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto atraviesa una gran lucha espiritual y carnal. Y allí Él obtiene victoria. No solo porque Él era el Hijo de Dios, sino porque el Espíritu de Dios estaba con Él. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de pasar las 3 tentaciones, y no tendríamos que entrar para hablar a qué se refería cada una de ellas, Él vuelve lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu. Pero Jesús todavía no había comenzado su ministerio. No habían ocurrido todavía las señales de que Él era el Hijo de Dios. Nosotros miramos la historia de su vida y hasta ahora lo único que reconocemos es que siendo un niño se había encontrado con los maestros de la ley y los había asombrado con las respuestas que le daba acerca de la palabra y del conocimiento que tenía de ella. ¿Y cómo no iba a conocer la palabra? ¿Cómo no iba a conocer la historia de su padre si él había estado al lado de él? Si él había estado compartiendo todo lo que el padre hacía y lo que quería decirle al pueblo de Dios, a Israel, en ese momento, a través de su palabra. Pero Jesús no había comenzado su ministerio. Y algunos podrían estar de acuerdo, otros no, pero es lo que yo leo en este lugar. No lo conocían a Jesús, no lo reconocían, como no lo iban a reconocer como el Mesías. Pero después, cuando empieza su ministerio, cuando comienza a hacer milagros, cuando se ven las señales, se llegaron a preguntar, ¿pero quién es este? ¿Quién es este? Los mismos discípulos se asombraron de quién era Jesús. Cuando están en aquella difícil travesía y viene la barca, viene la tormenta, y Él se para, estaba durmiendo, muchacho, ¿por qué me molesta en la hora de la siesta, muchacho? ¿Qué quiere? ¿No ve, Señor, que nos ahogamos? Bueno, viento, calla, enmudece, déjeme seguir durmiendo. Y los muchachos dijeron, ¡epa! ¿Quién es este? Los que ya habían sido partícipes de su ministerio, dicen, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y gracias que tenemos que dar a Dios por el Jesucristo que tenemos aquí. Podrán tener los hombres un montón de dioses, podrán tener los hombres un montón de imágenes, podrán tener los hombres un montón de ideales de cómo tiene que ser la persona, pero solo nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos a uno que hasta el viento y el mar le obedece. Miramos cómo empieza el ministerio. Empieza leyendo. En la ciudad donde Él se había criado, empieza leyendo. La costumbre en aquel tiempo, cuando se reunía el pueblo de Dios, no era la iglesia de Cristo, era pueblo de Dios, Israel se reunía,
El día sábado estaban en la sinagoga y cada uno tenía un turno de leer en la palabra de Dios. Tenían en aquel momento el Antiguo Testamento y le dan a leer el libro de Isaías. Y él comienza a leer, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Conocían hasta ese momento los maestros de la ley lo que era el Espíritu de Dios. Podían contar de milagros que habían ocurrido en el pasado. Podían contar no de experiencias personales, sino de lo que leían en el libro. Pero llega uno, y más de uno se habrá mirado y dice: ¿quién es este atrevido? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos está sobre ustedes el Espíritu de Dios? Yo no le digo estar hablando en lengua. ¿Cuántos está sobre ustedes el Espíritu de Dios? Espíritu de entendimiento, espíritu de santidad, espíritu de obediencia, espíritu de fidelidad. ¿Cuántos habitan en comunión con el Espíritu de Dios? Bueno, entonces, si es así, vamos a mirar lo que Jesucristo dice y que es evidencia de que el Espíritu estaba sobre él. Lo primero que dice: me ha ungido. Me ha ungido. Yo miraba en el diccionario, dice: apartado y consagrado por Dios para un propósito específico. Apartado por Dios para un propósito específico. No era un título que había dado el seminario, no habían ido a la Universidad de Israel o de Jerusalén para aprender lo que la ley decía. Eran maestros de la ley, vaya que sí. Pero el primero que viene a decir: tengo la unción del Padre. Había ocurrido que habían antes que él grandes profetas, habían hecho grandes cosas, pero la comunión que él tiene con el Padre solamente la podía lograr porque era el Hijo de Dios. Y viene, hermanos, y dice: buenas nuevas a los pobres. En estos días se ha hablado mucho de pobreza. Se llamó al ministro que tiene la responsabilidad de esa área, porque en las 4 últimas semanas murieron 4 personas por situación de indigencia, los mata el frío en la calle, y no vamos a entrar en el por qué ni en el para qué. Cada vez más personas necesitadas asisten a alimentarse. La iglesia hoy por la tarde tiene la olla y el merendero y también la clase de escuela dominical, y yo me gozo más que tenga la clase de escuela dominical, la clase de escuela bíblica para niños, que haya una olla que un merendero. Yo siempre digo: soy fruto de la escuela dominical. Fui enseñado en la escuela dominical. Aprendí los primeros pasos de mi vida como cristiano fueron en la escuela dominical. No nos llegaban a la iglesia para jugar con los videojuegos, para jugar haciendo dibujitos. Nos llevaban a aprender de la palabra de Dios. Y si usted tiene un hijo, tráigalo a que venga a aprender de la palabra de Dios. Buenas nuevas a los pobres. ¿Pero a qué clase de pobres se refería Jesucristo? A los pobres de espíritu. Y vaya que hay pobres de espíritu en este tiempo. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, soy un necesitado. Aún estando dentro de la casa del Señor, si el Espíritu del Señor no está sobre mi vida, en mi vida, mueve mi vida, maneja mi vida, dirige mi vida, yo también sigo siendo un necesitado. Y usted me dirá: pero el primer día que yo acepté a Cristo, el primer día cuando yo vine y di los pasos del bautismo, ya el Espíritu vino sobre mí. Claro que vino sobre usted, pero ha empezado a trabajar en comunión con el Espíritu. Está llevando la buena nueva a los pobres. A través de su vida,
un pobre de espíritu, ha salido de pobreza a plenitud de vida, porque usted le ha predicado el Evangelio. Dice la palabra de Dios que después le empieza a decir, a sanar a los quebrantados de corazón. Una vez hablaba con un familiar y le hacía una lista. Y no lo tome esto como nada personal. Y empezamos a revisar la historia de nuestra familia. Y él se quedó asombrado de cuántos divorcios ya había de gente de nuestra misma edad dentro de la familia. Salga usted a la calle y si quiere haga una encuesta y va a ver cuántos divorcios, cuántas separaciones, cuántos padres que se separaron, cuántos padres que dejaron a sus hijos al cuidado solamente de la madre, a la responsabilidad de la madre, y se fueron a formar otra casa, se fueron a vivir una vida loca, no sé. Gente que está viviendo en esa pobreza, el quebranto del corazón. ¿Conoce usted un caso de esos? Bueno, para eso viene el Espíritu Santo sobre su vida. Usted puede decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque yo voy a ir a los quebrantados de corazón y decirle, hay una solución, hay otro camino, hay otro amor mayor que podés conocer, y es el amor de Dios. Amén. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree, iglesia? Y vaya que ¿quién lo estaba diciendo? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y usted me dirá, pero yo no soy Jesucristo. Usted sabe que le doy una buena nueva. Usted es hijo de Dios como Él. No es como Jesucristo, pero es hijo de Dios como Él. ¿Y sabe que le dejó? Una promesa a la iglesia. Cosas mayores que estas harán, serán hechas por ustedes. ¿Ha visto en su vida bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo la comunión del Espíritu Santo, trabajando en sociedad con el Espíritu Santo, diciendo, Espíritu Santo, yo sé que está sobre mí? Y ha llevado a que la gente sea transformada por el poder de Dios. Quebrantados de corazón. La gente se quita la vida. Gente vive empastillada. El mayor índice de suicidios, el mayor problema de los suicidios es que la gente se mata por sentirse sola. Creo que en este momento andamos por los 7.000 millones de personas en este mundo. ¿Conoce usted a alguien que se haya suicidado? Que haya dejado una carta? No tengo nadie a quien recurrir. Para eso el Espíritu del Señor está sobre mí. Sigue hablando Jesucristo y dice, libertad a los cautivos. ¿Conoce algún cautivo? Mire, yo estaba allí en la esquina de 8 de octubre y Valle de Ordóñez, y había un muchacho haciendo señas como que invitaba a uno a pelear, después se arrimaba un auto y pedía plata, después hablaba solo, después andaba haciendo como que un bailecito. ¿Sabe qué tiene ese muchacho? Está cautivo. Está cautivo por las drogas, está cautivo porque ha sido trastornado en su cabeza por el mal uso de las drogas. Hace una semana y poco, a una cuadra de casa, bajaron uno de una camioneta con un fusil ametralladora, le prendieron fuego a la casa a un drogadicto, lo echaron por las deudas que tenía y ahora pusieron un cartel prohibido pasar. Vaya si hay cautivos en este momento, porque el diablo sabe que le queda poco y quiere destruir a la humanidad y quiere tener cuantos más cautivos sean posibles. Pero tengo una buena nueva para usted. Aleluya.
también en el nombre de Jesús, si usted está trabajando con el Espíritu Santo, puede echar fuera demonios. ¿Sabe? Los profetas habían hecho, mire, muchos, pero muchos milagros, pero ninguno de ellos había echado fuera un demonio. Y quizás me esté equivocando, que me corrijan, tenemos maestros acá. Pero cuando llega Jesucristo, los mismos demonios le dicen: por favor, andate de mi tierra, por favor, porque venís a perturbarnos, por favor, déjanos trabajar tranquilos. Donde está un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, los demonios tienen que huir, porque esa iglesia de Jesucristo está lleno del Espíritu Santo, vayan fuera para ser libres a los cautivos. Sea bendito el nombre del Señor. Estaba haciendo un análisis de su vida, yo lo tuve que hacer cada vez que leía este pasaje. Y estuve escuchando algunos predicadores y estuve escuchando algunos maestros que enseñaban específicamente qué significaba cada uno de estos textos. Tiene un pasaje muy especial para darle vista a los ciegos. Y no habla de los ciegos que lamentablemente están privados de su vista natural, que andan con el bastón blanco. No habla de ese tipo de ciegos físicos. La Biblia enseña que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de la gente. ¿Conoce usted algún ciego alrededor suyo? ¿Conoce a alguien que cuando usted le habla de Dios dice: no, esas son historias? Cuando usted le quiere hablar acerca de su testimonio, lo mira como en forma burlona, estás repitiendo un argumento que te enseñaron en la iglesia. Cuando está hablando aquí de vista a los ciegos, está hablando a hombres cegados por el pecado. Y la paga del pecado es una sola: la muerte. Pero conocer a Jesucristo es vida eterna. Iglesia, el Espíritu del Señor está sobre mí para darle libertad de visión a esos ciegos de entendimiento. Yo tengo que ir y hablarles: hay una solución para tu vida. Están cegados por el pecado, están cegados por sus malas acciones, pero yo les puedo decir: hay alguien que te puede hacer libre de esta ceguera, y se llama Jesucristo de Nazaret. En la cruz del Calvario vino a traer vida en abundancia, pero también para que seas libre de esa opresión de ceguera espiritual. Hay una particularidad. Dice que se supone que cuando Jesucristo está leyendo esto, comenzaba el año del jubileo. Si usted lee Levítico número 25, ahí le va a explicar la palabra de Dios lo que era el año del jubileo. No lo afirma, pero se supone que es así. Jesucristo, después de haber leído, toma asiento. Ay, qué falta de respeto, mirá, está predicando sentado. No, era la costumbre de la época. Y el año de jubileo era un año de perdón de deudas. El año de jubileo era un año de restitución. Era un año de borrón y cuenta nueva. Vio cuando usted va al almacén, y en mi tiempo había los que anotaban en la libreta, capaz que algunos siguen usando la libreta todavía. Me acuerdo que siendo un adolescente trabajé en un almacén y se la quisieron copiar al almacenero y le habían arrancado una hoja de la libreta.
Pero el que tenía el registro de todo, dijeron, no, la deuda no está paga. Por más que vos la quieras arrancar, la deuda no está paga. El año agradable del Señor para Uruguay, el año agradable del Señor para Montevideo, el año agradable del Señor para tu barrio, para tu familia, para tu casa, significa el perdón de las deudas. El hombre tiene una deuda con Dios y solamente puede ser pagada por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario una vez y para siempre. El año de la gracia. ¿Merecíamos nosotros la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Éramos merecedores de su perdón? ¿Merecedores de su sacrificio? Solamente por gracia podía ser pagada esa deuda. Y vos podés decirle a la gente, estás en deuda con Dios. Tu conciencia te acusa. Sabés que estás caminando mal, estás viviendo mal, estás actuando mal. El pecado está sobre tu vida, la maldad está en tu vida. Pero hay una forma de pagar esa deuda. Es viniendo a los pies de la cruz, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, limpiando tu vida con su sangre derramada. Y mira, hermanos, se predica poco de la cruz. Nos olvidamos mucho de lo que sucedió en la cruz. Algunos la han sacado de las paredes de la iglesia. Algunos la han sacado, no sé, de su forma de hablar. Porque parece que cruz quisiera decir, ay, miedo, le imponen a la gente. La cruz tiene un solo significado. Se llama maldición. Pero la cruz, hermanos, para la iglesia y el mensaje de Jesucristo, después de su sacrificio en ella, significa salvación y vida eterna. Yo tengo, hermanos, un mensaje de victoria que comienza con el sacrificio de un hombre en la cruz del Calvario, y no me voy a callar la boca. Yo tengo un Cristo que se levantó de los muertos porque primero dio su vida en la cruz del Calvario. Yo tengo un Cristo que puede hacer libre a las personas porque primero sufrió los azotes, el maltrato, los clavos, la muerte en la cruz para dar vida y vida en abundancia. Y ese es el mensaje que predico. Cuando el Espíritu de Dios está sobre mí. Y sabe, hermano, fue meter el dedo en la llaga. Cuando usted habla hoy en día de los partidos de fútbol, es un sabio. Cuando usted habla haciendo chistes de pecado, es gracioso. Cuando usted habla de moda, y cuando usted habla de comida, y cuando usted habla de este y de lo otro, se lleva siempre el aplauso de alguien o la crítica de alguien. Pero cuando usted lleva el mensaje de la cruz, parece que los espíritus que hay adentro de ella le molestan. Empiezan a manifestarse, se enojan, blasfeman y otras cosas. Pero no voy a dejar de predicar el mensaje de la cruz del Calvario. Y entonces le dicen, ustedes están pensando, médico, cúrate a ti mismo. Y claro que se los iba a demostrar. Pero fue, hermanos, meterle el dedo en la llaga a los maestros de la ley. Hasta ese momento eran todopoderosos. Hasta ese momento eran los dueños del circo. Hasta ese momento manejaban a la gente, le imponían cargas, le sacaban plata. Y ahora venía uno que daba un mensaje de amor, de gracia, de esperanza. Y lo agarran y tuvieron una idea macabra. A mí me
idea que tuvo Satanás cuando Jesucristo fue crucificado. Vienen y se lo vamos a llevar a lo alto del monte y lo vamos a tirar para que muera ahí rodando por encima de las piedras, lo iban a despeñar. Pero el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y sale caminando entre ellos. ¿Dónde se metió? ¿Dónde está? Se nos escapó, lo teníamos acá. Ya lo íbamos a tirar por la montaña para abajo. Así mismo habrá pensado el diablo. Ahora sí se terminó la historia. No le cuenta más nada a la gente. Ahora sí ya murió en la cruz del Calvario. Pero de repente lo ve que entra al mismo infierno. Le saca la llave de su casa y se exhibe victorioso, resucitando de los muertos. Ese es el mensaje que la iglesia tiene cuando está llena del Espíritu Santo. ¿Sabe que para algunos el Espíritu Santo es un exhibicionismo? Entre todas las locuras, y discúlpeme la expresión, estupideces que se enseñan hoy, si usted va a YouTube, lo va a ver en algunos programas. Dicen, vamos a llenarnos del Espíritu. El Espíritu de Dios va a descender en forma de gatito y empiezan todos miau, 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 miau. El Espíritu de Dios va a descender en forma de gallina, entonces empiezan todos pío, 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 pío. El Espíritu Santo va a ser perro, guau, 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 guau. No, hermano, el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión, no es un espíritu de vergüenza, no es un espíritu de que el diablo se ríe. El Espíritu Santo de Dios viene sobre la iglesia, pondera la iglesia, llena la iglesia y la iglesia sale a predicar el Evangelio. No somos una iglesia de domingo a la mañana o de sábado a la tarde, somos una iglesia que en la calle tiene que predicar el año agradable, la buena nueva, el mensaje de salvación, la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. El Espíritu de Dios nos fue dado para cumplir con la gran comisión. Los 11 que habían quedado quedan mirando al cielo y ahora ¿qué hacemos? Fue muy lindo este tiempo de 3 años. ¿Y ahora qué hacemos? Y uno de ellos dice, ¿recuerda que dijo que nos quedáramos esperando? Él resucita, vuelve la esperanza al corazón de esos hombres y de todos los miles de personas. Dice la Biblia que si fuéramos a enumerar los milagros y maravillas que Jesucristo hacía, no cabrían todos los libros del mundo. Ahora sí, porque ahora lo pongo en un CD, en un pendrive. No, hermanos. Nadie podría contar los milagros y maravillas que Jesús hizo. Quédense quietos acá. De los miles de personas, 120 fueron obedientes. Hoy somos aquí, creo que la mitad de ese número. 120 se quedaron en el aposento alto. 120 se quedaron contándose unos a los otros de las maravillas que había hecho el Señor. 120 se quedaron. Yo fui testigo de lo que el Señor hizo. Entonces se cumple la promesa. De repente sopla como un viento recio. Son todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas conforme al Espíritu le daba a cada uno. Y se quedaron adentro del Espíritu, bailando en el Espíritu, cantando en el Espíritu, hablando en el Espíritu, allí en el aposento alto. No, salieron a llenarlo todo del Evangelio. ¿Sabe por qué usted hoy está en esta mañana aquí escuchando la palabra de Dios? Porque uno de esos 120 salió a la calle, fue obediente, fue valiente. Muchos ofrendaron sus propias vidas
para que el Evangelio llegase a nosotros. ¿Está el Espíritu de Dios sobre su vida? Vendrá uno sobre ustedes, dice, para que me sean testigos. En el juicio está el que acusa, está el que defiende y está sentado el acusado. Pero cuando es llamado el testigo, él no puede ser elocuente como es el abogado que defiende o como el fiscal que ataca. ¿Saben para qué es llamado el testigo? Para que diga la verdad. Solamente puede hablar la verdad. No es yo opino, yo creo, me parece, solamente tiene que hablar la verdad. ¿Estamos hablando la verdad como testigos a toda criatura? ¿O somos selectivos? No me gusta, pastor no va a estar el próximo domingo porque va a estar en una iglesia donde ellos trabajan en una chacra con recuperación de adictos. Y yo he sido testigo, he estado allí, he podido ver con mis propios ojos y he podido contarle a otros, y después hemos podido hacer el contacto para que otros fueran a ese lugar, y hoy son libres, personas nuevas, con una familia restaurada, porque alguien tuvo esa carga por ellos. Testigos de que hay un poder que hace libre a las personas. El mundo hoy está escuchando de guerras, de rumores de guerras, y ya no son como la segunda, la primera. Ahora la guerra es a distancia. Yo aprieto un botón acá y hago volar a alguien en Brasil. Yo aprieto un botón acá y hago volar a alguien en otro continente. Con un aparato que sale llamado misil, con un aparato que sale llamado dron, pero las bajas, los muertos que causan son muchos peores. Destrozados países, destrozados ciudades, destrozadas personas, porque alguien tiene el poder de apretar con un dedo un botón. Pero sabe, yo tengo el poder para dar vida a los muertos. Porque el mensaje que tengo para predicar no es un mensaje de guerra, de odio, de violencia, de revancha. Yo tengo un mensaje de amor y vida nueva. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Incline su rostro, iglesia. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador, llenamos la mayor necesidad que tenemos, un cambio total de vida. Pero también acompaña esa decisión la presencia del Espíritu Santo que viene a morar en mi vida. Puedo dar un pedacito de mi vida, puedo dar un espacio. No, todavía no estoy pronto, no, todavía. Acá no se trata de estar pronto porque el Espíritu Santo lo va a capacitar. Acá se trata de ser obedientes. Como le decía, el Espíritu Santo no es para el domingo de mañana aquí en la iglesia. Gloria a Dios por los que son llenos, gloria a Dios por los que hablan en lengua, gloria a Dios por cuando viene una palabra de Dios a través de un siervo, de un hijo, de una hija de Dios, lleno del Espíritu. Pero el Espíritu Santo me dio una tarea encomendada por el mismo Jesucristo. Y si usted le ponían una tarea en la escuela, en el liceo, él la tenía que traer hecha, y si no tenía una mala nota, pero eso era una mala nota de los hombres. Acá sería una mala nota de nuestro Salvador.
no fuiste fiel y obediente. Pero Señor, ¿cómo querés que sea fiel? Apenas sé hablarle a la gente de Cristo con sencillez de corazón. Tengo una buena noticia, es que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho será puesto. ¿Cuántos pueden confesar: el Espíritu del Señor está sobre mí? Pónganse en pie. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar al quebrantado, me va a poner en libertad al abatido, me ha enviado a darle vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor. La gente no quiere escuchar más de guerras, no quiere escuchar más de muertos porque el frío los tira abajo, no quiere escuchar más de gente pasando hambre. La gente quiere escuchar una buena nueva, y la iglesia tiene esa buena nueva de salvación. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para hacerte una nueva criatura, para sacarte de muerte a vida y para llevarte de poder en poder. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Lo querés confesar en esta mañana? Levantá tus manos al cielo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado y yo voy a ser obediente. Él me ha dado una gran comisión y yo la voy a cumplir. Él me capacita para salir a la calle, al hospital, a la cárcel, al hogar de ancianos, al hambriento, al sediento, y decirle: hay una solución en Cristo, porque el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida. Pero primero le tengo que hablar el mensaje, la buena nueva de esperanza. Decirle: Señor, tu Espíritu sobre mí, pero no me conformo con lo que tengo, quiero más. Hablalo, hablalo, hablalo. Si querés decirlo con tu boca, con tu lengua, que se escuche, que lo escuche el mundo espiritual que nos rodea. El Espíritu del Señor está sobre mí. Repetido: el Espíritu del Señor está sobre mí. Créelo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya.